Acá estamos. Aquí se está conectando uno de sus compañeros. Lo vamos a aceptar. Perfecto. Bien, continuando entonces. Nos hemos pasado de hoja. Un segundito. Okay. Ya. ¿Todos logran ver la pantalla? La presentación, perdón. Bueno, continúa. Entonces les decía, ¿cómo se da este procedimiento? ¿No? Acude el trabajador ante instancia administrativa, Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, hace conocer la situación en la cual ha sido despedido de manera ilegal. El inspector de trabajo genera una única citación por reincorporación y posterior a esto se dispone, se notifica a la parte empleadora, ¿no? Señala fecha y hora también para la audiencia que se va a llevar a cabo. Se notifica a la parte empleadora esta citación que ha generado el inspector de trabajo. Quien hace la notificación es el trabajador, ¿ya? Porque se considera que el trabajador conoce el lugar de trabajo donde ejercía sus funciones, ¿no? Entonces, se notifica a la parte empleadora y en la fecha y hora señalados debe acudir la parte empleadora para fines de llevar a cabo la audiencia por reincorporación. La normativa que está aplicando el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para fines de reincorporación es la resolución ministerial 868, quebrado 2010, si no me equivoco, es del 24 de octubre del 2010. No me acuerdo si es el 6 de octubre o 10 de octubre, creo que es el 10 de octubre, ya, pero la resolución ministerial es la 868, quebrado 2010. Esta resolución ha establecido el procedimiento administrativo de reincorporación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y sobre la base de este procedimiento es que se lleva a cabo la audiencia de reincorporación. Si la parte empleadora no se presenta a la fecha y hora que convoca el inspector de trabajo para fines de reincorporación, se lo declara rebelde y se entiende que lo que ha manifestado la parte trabajadora en cuanto al despido ilegal sería aceptado por la parte empleadora y por lo tanto el inspector de trabajo emite informe recomendando a Jefatura Departamental de Trabajo se dé por aceptado el proceso de reincorporación y por lo tanto emita combinatoria de reincorporación. ¿Ya? Eso está conforme el artículo segundo, numeral octavo, si no me equivoco, de la resolución ministerial 868, que establece este proceso de reincorporación. Ahora, si se lleva a cabo la audiencia en presencia de ambas partes, se solicita que la parte empleadora se presente con el poder de representación legal y con toda aquella documentación que llegue a demostrar que efectivamente se ha llevado a cabo un proceso legal de despido, ¿no? Entonces, se da la palabra a ambas partes, tanto a la parte empleadora como a la parte trabajadora, para que hagan conocer sus alegatos con respecto a este despido. Y en atención a lo que se alega en audiencia, el inspector de trabajo también emite un informe dirigido a la Jefatura Departamental de Trabajo que puede tener dos tipos de conclusión y recomendación. Ya sea recomendando la reincorporación en atención que sí se tienen elementos suficientes que demuestran que el trabajador ha sido sujeto a un despido ilegal, o recomendando se rechace el caso en atención de que pueden existir elementos controversiales o puede ser que no existan elementos suficientes que puedan determinar si realmente ha existido un despido ilegal o no. En atención a este informe, la Jefatura Departamental de Trabajo, mediante su jefe departamental, emite ya sea auto de rechazo del caso y recomienda se vaya a la vía judicial, o emite combinatoria de reincorporación. La combinatoria de reincorporación es un acto administrativo de carácter obligatorio y que si no es cumplido por la parte empleadora puede generar
que la parte trabajadora pueda acudir a la instancia constitucional mediante una acción de amparo para lograr su cumplimiento. Eso ya es derecho constitucional, lo que es la acción de amparo. Para aquellos estudiantes que no son de la carrera de derecho, explicarles que la acción de amparo es un recurso de índole constitucional que se encuentra en el artículo 128 de la Constitución Política del Estado, que permite la protección de aquellos derechos que sean vulnerados o susceptibles de vulneración por Hola cualquier Gladys. persona, ya sea natural Sí, o puedo hablar normal. jurídica, ya que, perdón, pueden por favor dar sus Estás micrófonos. recapitulando lo del examen, lo que hemos dado. Ya. Bien, continuando. Me ha desconcentrado su compañero. ¿No? Entonces, en ese sentido, se puede acudir a esta acción para hacer proteger el derecho, ya sea de la estabilidad laboral, la inamovilidad, el derecho al trabajo. ¿No? Caso contrario, tiene que ser de cumplimiento obligatorio por la parte empleador. En el caso de que haya la emisión de un auto de rechazo, eh, el trabajador puede impugnar este auto de rechazo, ¿no? Mediante los recursos administrativos, ¿no? Recursos revocatorios, recursos jerárquicos según corresponda. Puede plantear estos recursos en la instancia administrativa. Caso contrario, puede acudir a la vía judicial y en la vía judicial ante un juez de trabajo se puede llegar a demandar una reincorporación, ¿no? Entonces ya el juez de trabajo también tiene competencia, agotada la vía administrativa, de poder atender una demanda por reincorporación que haya sido rechazada en la instancia administrativa y, lógicamente, ver elementos probatorios. Aquí ya es una demanda laboral por reincorporación, valorar todo lo que se presente, tanto por la parte empleadora, y la parte demandante y demandado en este caso, y tendría que emitir una sentencia, ya sea otorgando la reincorporación o negando la misma, ¿no? Entonces, sobre la base de este derecho a la estabilidad laboral, imagínense, se genera todo este procedimiento y de reincorporación laboral, que también es un derecho y una garantía constitucional del trabajador, siendo que está reconocida en la Constitución Política del Estado, específicamente en el artículo 48 del texto constitucional. Bien, otro derecho y garantía que está reconocido al trabajador son los salarios dominicales en empresas productivas. De acuerdo al artículo 55 de la Ley General del Trabajo, todo lo que es el trabajo extraordinario o el trabajo en feriados y domingos tiene que ser pagado con el 100% de recargo, ¿no? Entonces, todo lo que es en las empresas productivas se ha visto que la necesidad de trabajar en domingo. Por lo tanto, se ha generado normativa específica que regula este salario dominical para que se le pague de manera extraordinaria este trabajo dominical a los trabajadores en empresas productivas que tienen la excepcionalidad de poder trabajar en días dominicales, ¿no? Otro aspecto que es derecho y beneficios sociales es la indemnización a partir de los 91 días de trabajo continuo, ¿no? Aquella persona que ha superado los 90 días de trabajo tiene derecho a la indemnización. Nosotros ya sabemos que la indemnización corresponde a un salario por cada año trabajado. El pago del quinquenio en el sector privado. Algo que hay que establecer es que el quinquenio solo se paga en relaciones laborales de sector privado. Lo habíamos adelantado un poquito cómo se paga, les voy a reiterar. El quinquenio se puede relacionar a la indemnización. Es aquel pago que se va a hacer cada 5 años a un trabajador de sus 5 salarios de indemnización que le correspondería, ¿ya? Este quinquenio puede ser pagado en vigencia de la relación laboral, es decir, mientras exista la relación laboral, o también puede ser pagado concluyendo la relación laboral y en ese caso, para efectos de cómputo, se computarían, si ha trabajado los 5 años, serían los 5 años como tal. Si ha trabajado 9 años, se pagarían los 9 años. Pero si se ha pagado el quinquenio, este quinquenio se consolida. ¿Qué quiere decir? Que ya no se paga para efectos de indemnización a la conclusión laboral. Entonces, si mi trabajador ha trabajado 8 años y se le ha pagado 5 años de quinquenio, en la indemnización correspondería solo pagar
8 años. Serían entonces, perdón, 3 años, no 8 años, ¿no? Ya 5 se han consolidado, por lo tanto corresponde pagar 3 años de indemnización de los 8 años, ya que el quinquenio ya habría sido pagado. El pago del quinquenio puede ser a solicitud de la parte interesada, ¿no? La parte de trabajadora le puede pedir al empleador este pago, y también puede ser por una liberalidad de la parte empleadora que cumplió los 5 años, procede al pago del quinquenio del trabajador. Para efectos de demostrar el pago de quinquenio, este tiene que ser declarado en las planillas de sueldos y salarios, ¿ya? Y también tiene que ser visado y refrendado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, contenido en un finiquito cuyo tenor sea pago de quinquenio, ¿no? Entonces, tú le pagas para efectos de demostrar que tú has pagado, puedes hacerlo mediante finiquito, formulario de finiquito, y lo presentas ante el Ministerio de Empleo y Previsión Social para efectos de que tú estás efectivamente pagando lo que es el quinquenio a tu trabajador. Bien, por último, otro de los derechos que se tiene es el tema a que el trabajador sea asegurado en lo que es el sistema integral de pensiones. El sistema integral de pensiones, ¿qué va a componer? Y esto lo vamos a ver más adelante, forma parte de nuestro PGC, el tema de lo que es la ley 065, la ley integral de pensiones, que ha establecido la nueva administración del sistema integral de pensiones. Quiere decir que el trabajador va a tener derecho tanto a el seguro a corto plazo y a largo plazo. El seguro a corto plazo, ¿qué es lo que va a haber? Todo lo que es atención médica, vea a accidentes de trabajo, enfermedad de trabajo, maternidad, no, toda la seguridad a corto plazo está viendo estas prestaciones y estas contingencias. La seguridad a largo plazo, ¿qué ve? Fallecimiento, vejez, ¿no? Ve lo que es los aportes a la seguridad social a largo plazo, lo que son los aportes a las AFPs, y establece también, como si bien es un derecho para el trabajador, también establece obligaciones con respecto a la parte empleadora en lo que es el sistema integral de pensiones, porque va a haber un aporte patronal, por ejemplo, en el seguro social a corto plazo existe un aporte patronal del 10% que tiene que ser cubierto por el empleador, ¿no? Entonces, todo trabajador tiene derecho a la seguridad social a corto y largo plazo. ¿Qué pasa si un trabajador omite asegurar a su trabajador? El trabajador no tiene seguro médico y resulta que el trabajador puede llegar a tener un accidente. ¿Qué es lo que sucede? La norma ha previsto que ante aquel empleador que ha incumplido asegurar a su trabajador, va a existir la obligación de pagar todos los gastos médicos del trabajador, ¿no? Entonces, si tú como empleador omites asegurar a tus trabajadores, a los distintos entes gestores de salud, como es el Caja Nacional, la petrolera, bancaria, no sé, tantos que hay en la actualidad, si tú omites esta obligación que te impone la norma de asegurar a tu trabajador y resulta que tu trabajador tiene algún accidente de trabajo, tú estás en la obligación de cubrir los gastos médicos en su totalidad. Por último, hemos visto que está entre los derechos y garantías de los trabajadores el pago del aguinaldo, pero también tenemos que tomar en cuenta que también el pago de los segundos aguinaldos se ha reconocido como un derecho de los trabajadores y una obligación para la parte empleadora. Han existido años específicos que han reconocido el tema del segundo aguinaldo, entre estos ha sido el año 2013, el 2014, el 2015 y el año 2018. Hemos tenido 4 gestiones en Bolivia que se ha reconocido el segundo aguinaldo en nuestro país. Ahora, si un trabajador en la actualidad es despedido, a lo que esto tienen que tomar en cuenta ustedes, si un trabajador lo despedimos el día de hoy, pero resulta que no le paga el segundo aguinaldo ni del 2013, ni del 2014, ni el 2015, ni el 2018, siendo que esto es un derecho que es imprescriptible, yo tengo derecho a que se me pague en la actualidad. Y no se olviden, el pago va a ser con el salario actualizado, más incrementos salariales, más retroactivos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué va a pasar? Que los montos van a ser altísimos, porque voy a tener que pagar el segundo aguinaldo más su multa. Habré pagado el primer aguinaldo de Navidad, pero si no paga el segundo aguinaldo de las gestiones que se han reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, tengo que entender de que debo pagar,
concluida la relación laboral, más la multa correspondiente, ¿no? Entonces esto hace de que sea una complicación. ¿Por qué? Porque los montos pueden llegar a ser bastante altos. Bien, ¿qué nos dice el texto constitucional con respecto a los derechos y beneficios sociales y garantías reconocidas a los trabajadores? Vámonos al artículo 46, lo tienen en pantalla, no sé si alguien quiere dar lectura. ¿Están todos por ahí? Sí, doctora. Artículo 46. Toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, con salario justo, equitativo, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, prohibiéndose toda forma de trabajo forzoso. Súper. A ver, desglosemos un poquito el artículo, ya lo habíamos hecho en una primera oportunidad, lo vamos a recordar. ¿Qué nos está reconociendo la Constitución Política del Estado en el régimen laboral? Que todos tienen derecho a un trabajo digno, que tiene que haber seguridad, higiene y salud ocupacional. ¿Cómo se traduce la seguridad, higiene y salud ocupacional? En la actualidad existe la Ley de Seguridad Industrial. Esta ley establece ciertos parámetros específicos que se tienen que cumplir por la parte empleadora en un ambiente laboral para no poner en riesgo la salud ocupacional de un trabajador. Les doy algunos ejemplos de esto y esto es lo que se verifica en las inspecciones de trabajo que hace el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. ¿Qué voy a verificar? Por ejemplo, se verifica que se proporcione ropa de trabajo adecuada a mi trabajador. Si estoy trabajando en obra, mínimo pues le entregaré overall, le entregaré casco, lentes de seguridad, ¿no es cierto? Si estoy trabajando con químicos, me entregarán guantes específicos, guardapolvo o ropa que sea segura frente a los químicos con los cuales estoy trabajando, barbijo que sea adecuado para el manejo de los químicos con los que estoy trabajando. ¿Qué más forma parte de la seguridad industrial, higiene y salud ocupacional? Por ejemplo, desde que los trabajadores tengan agua para beber en su lugar de trabajo, se verifica que haya bidones de agua, ¿no? Que los trabajadores tengan agua, que tengan ambientes cómodos, iluminados, que no haya cámaras de seguridad en lugares cerrados donde el trabajador no se relaciona, por ejemplo, con público. Solo se permite cámaras de seguridad en lugares donde se trabaja con público. Salvo contrario, no. Es decir, si tú tienes tu escritorio en tu oficina y tienes una cámara de seguridad, esto es considerado ilegal y es considerado también acoso laboral, ¿no? Entonces, esto también forma parte de esta seguridad industrial, higiene y salud ocupacional. ¿Qué más puede ser considerado seguridad industrial? Que dentro de tu fuente de trabajo tengan los extinguidores, ¿no? En caso de incendio, que tenga la señalización, que tengas el punto de encuentro, que tengas señalización con respecto a distintos aspectos de seguridad, que en tu fuente de trabajo no tengas que estar constantemente de pie, que en tu fuente de trabajo no estés constantemente en un lugar frío o en un lugar muy caliente. Todo esto que les estoy dando como ejemplo forma parte de la seguridad industrial, higiene y salud ocupacional. Desde que tu asiento sea cómodo, eso forma parte de la salud ocupacional. Que no esté en riesgo tu salud ni tu integridad física, forma parte de la salud ocupacional, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, la Constitución Política del Estado está reconociendo como un derecho constitucional a que tú como trabajador tengas la seguridad industrial, higiene y salud ocupacional. Si tu empleador vulnera esto, está incumpliendo una garantía de índole constitucional. El salario justo, equitativo, que ya lo habíamos visto, no puede ser menor al mínimo nacional y tiene que ser equitativo a las funciones que cumplen la trabajadora o el trabajador. Una fuente laboral estable, ¿no? Que no haya acoso laboral, que haya estabilidad laboral, ¿no? Y condiciones equitativas y satisfactorias, que no haya discriminación en tu fuente laboral en cuanto a trabajo o en cuanto a ninguna característica que se pueda, por ejemplo, que no se discrimine a una mujer en estado de embarazo, a un padre progenitor o una persona que sea discriminada por su creencia religiosa, política, racial.
Todo eso está reconocido en la Constitución Política del Estado y está restringido y prohibido, ¿no? Y prohíbe el trabajo forzoso. Ya habíamos adelantado. ¿Qué es el trabajo forzoso? Aquel que implique esclavitud o aquel que implique no pagar al trabajador por lo menos el salario mínimo nacional. Bien. El artículo 48, por favor, podemos dar lectura. Lice, ¿le ayudo? Claro que sí, adelante. Ok, dice lo siguiente, artículo 48. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Las normas laborales se interpretan y aplicarán bajo los principios de protección de las y los trabajadoras. El Estado garantiza la continuidad, estabilidad e inamovilidad laboral de los trabajadores, siendo los beneficios sociales y aportes a la seguridad social inembargables e imprescriptibles. Súper, muchas gracias. Bien, a ver, desglosemos entonces este artículo 48. ¿Qué nos está diciendo? Que todo lo que es disposición social y laboral, es decir, derecho laboral, beneficio social, garantía laboral, social, etcétera, es de cumplimiento obligatorio. Es decir, que la parte empleadora no puede omitir estos derechos y la parte trabajadora no puede rechazarlos o renunciar a estos, ¿ya? Ahora hemos visto nosotros los principios generales del derecho, ¿no es cierto? Hemos visto que estos tienen la finalidad de proteger a los trabajadores. Habíamos visto el indubio pro operario, el principio de la verdad material, el principio de la carga de la prueba, ¿se acuerdan? ¿Estos qué finalidad tienen? Proteger a los trabajadores. ¿Y por qué son considerados fuentes de derecho? Porque están reconocidos en la Constitución Política del Estado y, de acuerdo a la teoría, estos estarían generando derecho laboral, ¿no? Entonces, la Constitución Política del Estado, en nuestro caso, ya está reconociendo la aplicabilidad de estos principios de protección a favor de los trabajadores. ¿Qué más está reconociendo como derecho y garantía constitucional a los trabajadores? La continuidad en su trabajo, ¿no? La estabilidad y la inamovilidad laboral de los trabajadores. ¿Cuándo va a haber inamovilidad laboral? Lo hemos señalado, está también en el material audiovisual, pero lo voy a reiterar. Vamos a tener inamovilidad laboral por 3 situaciones específicas. La primera situación es en el caso de mujeres embarazadas, madres progenitoras de menores de 1 año y padres progenitores de menores de 1 año. ¿Qué quiere decir la inamovilidad laboral? Que no me pueden despedir de mi fuente laboral hasta que, primero, se demuestren causales de despido legal y segundo, que concluyan los elementos que generan mi inamovilidad. En este caso, un padre progenitor tiene la inamovilidad laboral hasta que su hijo cumpla 1 año de edad. Cumplido el año de edad, si yo le inicio un proceso administrativo interno, es decir, le sigo un debido proceso por aquellas causales de despido legal, puedo ser despedido, lógicamente, ¿no? Pero caso contrario, no me pueden despedir, ¿ya? ¿Cuál es el otro caso de inamovilidad laboral? Personas con discapacidad. Esto para las personas con discapacidad no solo se aplica al trabajador con la discapacidad o personas con capacidades diferentes, se va a aplicar a sus cónyuges, a sus padres que estén a cargo de esta persona con discapacidad o a sus hermanos que estén a cargo con la persona con discapacidad o en sí a sus tutores, ¿no? O también a los hijos que estén a cargo de la persona con discapacidad. ¿Qué quiere decir? No me pueden despedir de mi fuente laboral en atención a que al yo tener a mi cargo a una persona con discapacidad, tengo la necesidad económica de seguir trabajando porque estoy a cargo de esta persona. O si yo soy la persona con discapacidad, gozo de una movilidad laboral en atención a que no me pueden despedir porque yo necesito trabajar. La norma ha previsto también de que tiene que haber en cada empresa un porcentaje específico de trabajadores con alguna discapacidad, ¿no? Y en atención a esto, no me pueden despedir. ¿Cuál es la otra causal de inamovilidad laboral? Es por fuero sindical. El fuero sindical es un derecho y una garantía constitucional que se está reconociendo a aquellas personas que ejerzan cargos de dirigencia sindical, ¿no? Cuando veamos lo que son los sindicatos, vamos a comprender un poquito más lo que les estoy refiriendo. De todas maneras, les voy a ir adelantando. Cuando estamos hablando de fuero sindical,
La norma nos refiere que un dirigente sindical, es decir, que forma parte del directorio de un sindicato, ya sea como secretario, presidente, etcétera, que está a cargo del sindicato, de su administración, no va a poder ser despedido de sus funciones sindicales hasta un año después de haber ejercido su dirigencia sindical. Los sindicatos están destinados, son grupos de trabajadores que se organizan, se asocian entre sí para poder velar por los derechos de los trabajadores en su conjunto en una determinada fuente laboral. ¿Ya? Para tú poder conformar un sindicato, por lo menos tienes que tener de 25 trabajadores para arriba, ¿no? Entonces, en esos casos, si yo tengo un sindicato, voy a nombrar a mi directorio de este sindicato y aquellos que forman parte de este directorio, que son los dirigentes sindicales, no pueden ser despedidos, como les decía, hasta un año después de haber cumplido sus funciones sindicales, gozan de inamovilidad laboral y esa inamovilidad laboral responde a este llamado fuero sindical. Bien, ¿qué más dice? No, inamovilidad laboral, siendo beneficios sociales, aportes a la seguridad social. Estas son las dos características esenciales que tenemos que entender en cuanto a beneficios sociales y demás derechos laborales que incluyen los aportes a la seguridad social. Son inembargables, que quiere decir que un banco no me va a poder embargar mis beneficios sociales, y son imprescriptibles, lo que les he venido reiterando. No prescriben con el transcurso del tiempo, es decir, no se pierden por el transcurso del tiempo. Antes, ¿qué pasaba? Hasta el año 2008, mis beneficios sociales que no habían sido pagados en el lapso de 2 años prescribían y por lo tanto la parte empleadora se liberaba del pago de los mismos. Con la actual constitución política del Estado no concluyen con el tiempo, pueden pasar 10, 20 años y yo puedo seguir solicitando que se me paguen los beneficios sociales. Bien, artículo 49. ¿Alguien más quiere apoyarme con la lectura? Gilmar, ¿tienes la palabra? Sí, le dicen, tenía una preguntita. Adelante. En caso de, bueno, si una persona ya tiene sus derechos, beneficios sociales, pero no la ha cobrado, como usted dice, en 10 años, pero esa persona fallece, entonces, esos beneficios sociales, ¿a quién se le otorgaría en ese caso? Ahí está. ¿Se acuerdan lo que les he insistido en sus contratos de sus herederos? Esos herederos son quienes pueden cobrar los beneficios sociales de la persona que ha fallecido. Para el cobro de estos beneficios sociales, tiene que lógicamente demostrar que tiene esa capacidad de heredero, esa calidad, perdón, de heredero. ¿Cómo se hace el tema de la herencia? Hay dos procedimientos legales. Hay el de aceptación de herencia, que se lo hacen de las notarías de fe pública, se les ha facultado eso mediante la ley notarial, donde tú vas, dices soy heredero, presentas todos los documentos que te exigen en la notaría y te declaras como heredero, no te declaras, perdón, aceptas la herencia. Y hay en la instancia judicial ante un juez civil que te haces declarar heredero de esta persona, se emite una sentencia, esta sentencia tiene que ser ejecutoriada, que te declare como heredero y tú ya presentando cualquiera de estos dos documentos, demostrando que realmente tienes esa calidad de heredero, puedes hacer el cobro de los beneficios sociales de esta persona que ha fallecido. Ok, ¿Tienes doctora, alguna otra gracias. duda? Súper. Bien. ¿Alguien más? Ya, Gilmar, ya que estás en micrófono, ¿nos ayudas con la lectura del artículo 49, por favor? Sí, claro. Dice, la ley regula las relaciones laborales relativas a contratos, salarios mínimos, incrementos salariales, reincorporación, feriados, cómputo de antigüedad, jornada laboral, horas extras, dominicales, aguinaldos, indemnizaciones y desahucios. El Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiéndose el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. Súper. Mil gracias, Gilmar. A ver, entonces, tenemos que entender, ¿no? Si bien nos dice la Constitución Política del Estado que la ley va a regular estos aspectos, hay que entender de que dentro de los derechos laborales va a estar, por ejemplo, que si se me suscribe un contrato laboral, yo como trabajador tengo el derecho a que se me entregue la copia de mi contrato y yo como empleador tengo la obligación de hacer visar ese contrato, ¿ya?
En el caso de los salarios, como empleador, tengo la obligación de pagar por lo menos el mínimo nacional en cuanto al salario. Y yo como trabajador tengo derecho a que se me pague el mínimo nacional y en caso de que haya una aplicación de un incremento salarial, el empleador tiene la obligación de pagar el incremento salarial de acuerdo a los porcentajes que establezca el gobierno nacional y la parte trabajadora tiene el derecho a ese pago de incrementos salariales. En caso de despido ilegal, reitero, derecho a la reincorporación. Los trabajadores tienen derecho al pago de feriados, cómputo de antigüedad, ¿no? Habíamos ya visto cuáles son los porcentajes para el bono de antigüedad, que se da a partir del segundo año de antigüedad laboral, que se cumpla con las jornadas laborales. El artículo 46 de la Ley General del Trabajo establece la jornada máxima de laboral. Nos dice va a ser 8 horas máximas laborales diarias y 48 horas máximas laborales diarias. Si yo supero eso, estamos hablando de horas extraordinarias. Las horas extraordinarias se pagan con recargo del 100%, ¿ya? También tenemos lo que son el horario dominical, ¿no? Ya les había adelantado un poquito antes. También tengo que se me pague el recargo por trabajar en, en días domingos, ¿no? O en feriados. Tengo derecho como trabajador y como empleador la obligación de pagar aguinaldos, indemnizaciones y desahucios en caso de despido ilegal, ¿no? Y lógicamente, como trabajador voy a tener la obligación de, si yo voy a despedir un trabajador, verificar que esté dentro de las causales de despido legal y seguir el debido proceso para este despido. ¿Y qué más está prohibiendo la Constitución Política del Estado? Cualquier forma de acoso. Como trabajador puedo denunciar el acoso laboral. Les cuento que tiene el tema del acoso laboral, tiene el mismo procedimiento ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que el procedimiento de reincorporación que lo hemos visto ahora. Se presenta la denuncia, se saca una única citación, se lleva a cabo la audiencia, se emite informe y a diferencia de la reincorporación, se emite ya sea auto de rechazo porque no hay elementos esenciales que demuestren un posible acoso laboral o se emite una combinatoria de cese de acoso laboral, ¿no? Entonces, notificar a la parte empleadora o quien esté ejerciendo ese acoso laboral tiene la obligación de detener esos actos de posible acoso laboral. Y si este acoso laboral persiste y se generan mayores daños, incluso la parte trabajadora puede acudir a otra instancia, incluso la instancia civil por daños y perjuicios o la penal, si es que estaría incurriendo ya en algún delito o que esté tipificado dentro del Código Penal boliviano, ¿no? Bien, artículo 51. ¿Quién quiere dar lectura? Artículo 51. Todas las y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos como medio de defensa, representación y asistencia. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos, así como las y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no debiendo ser despedidos hasta el año después de la finalización de su gestión. Perdón. Súper. Gracias, Miriam, no te preocupes. Entonces, ¿tengo derecho a sindicalizarme? Sí, tengo derecho a sindicalizarme. Tengo derecho a pertenecer a un sindicato, tengo derecho a formar parte de un sindicato. Y si formo parte de la representación de este sindicato, es decir, de su directorio, soy dirigente sindical, tengo derecho al fuero sindical, que ya les he explicado más adelante qué es lo que es el fuero sindical. Bien. Básicamente, la Constitución Política del Estado, entonces, ha establecido todo un régimen constitucional que establece derechos y obligaciones para ambas partes, ¿no? ¿Y qué está estableciendo la normativa infraconstitucional? Cuando estamos hablando de la normativa infraconstitucional, nos estamos apartando de la Constitución Política del Estado. En primer lugar, ¿qué norma vamos a tener? A la Ley General del Trabajo. ¿Y quiénes van a estar bajo la Ley General del Trabajo? Se los he puesto acá para que ustedes entiendan. Aquellos que tengan relación de dependencia, relación de subordinación, que trabajen por cuenta ajena y que reciban una remuneración o salario. ¿Se acuerdan cuando hemos visto los elementos de una relación laboral? ¿Qué hemos visto? Que haya dependencia, que sea por cuenta ajena, que sea continuo, que exista una remuneración o salario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos aquellos que cumplan con los elementos de una relación laboral
van a estar bajo la aplicación de la Ley General del Trabajo. ¿Por qué la pregunta 5 de nuestro examen todos se han equivocado? Porque ustedes han asociado que los servidores públicos tienen relaciones laborales. No es así. El servidor público, no se olviden esto, nunca se olviden esto, está bajo el estatuto del funcionario público. No tiene una relación laboral, por lo tanto, no aplica la Ley General del Trabajo, ¿ya? Los servidores públicos, los funcionarios públicos, tienen otra normativa que es la Ley 2027, que es la del Estatuto del Funcionario Público. Bien, ¿qué derechos se están reconociendo en la normativa infraconstitucional? Una remuneración o salario o cualquier otro concepto económico, como ser bonos, primas, aguinaldos. Permanencia, estabilidad laboral en el empleo, ya lo hemos explicado. Descansos pagados. ¿Cuáles van a ser los descansos pagados? Vacaciones, bajas médicas, permisos y otros, ¿no? Entonces, aquello, siempre y cuando el trabajador demuestre de que existe una ausencia justificada a la fuente laboral, este puede ser un descanso pagado, ¿no? Entonces, ¿la vacación sí o sí la tengo que pagar? Sí. La norma reconoce en su artículo 48 en la Ley General del Trabajo que la vacación, al ser un derecho laboral, tiene que ser pagada. ¿Qué otro derecho tengo? Desarrollo en la relación laboral bajo condiciones de respeto, dignidad y oralidad, ¿no? Eso aplica para ambas partes, para la parte empleadora, para la parte trabajadora y para los demás compañeros de trabajo. Seguridad social, seguridad e higiene ocupacional, indemnización por riesgos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un accidente de trabajo, tengo derecho a estar asegurado y que también se me indemnice por este riesgo profesional. Cuando veamos seguridad social, vamos a ver cada uno de los porcentajes que se indemnizan por cada contingencia que se da en el ámbito laboral. Al libre ejercicio de la actividad sindical, al reconocimiento por años de servicios prestados, bonos de antigüedad. ¿Cuáles van a ser las obligaciones del trabajador? En general, ¿no? Porque pueden hacer más obligaciones que estas. Ponerse a disposición del empleador durante la jornada laboral, prestar sus servicios con eficiencia y eficacia, cumplir el trabajo bajo las condiciones determinadas por el empleador, cumplir el trabajo en condiciones de respeto, moralidad para con el empleador, sus representantes y compañeros, y a no revelar secretos industriales o de fabricación o del patrono y el no realizar la competencia desleal. Acá seguro va a venir la pregunta. ¿Es causal de despido revelar secretos industriales o la competencia desleal? ¿Qué creen? Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, vámonos al artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Rapidito, ya nos queda un minutito más. Ya se nos va a cortar y vamos a continuar la subsiguiente clase, ¿ya? ¿Lo tienen? Tienen que tener su norma a la mano siempre que tengamos nuestras clases. ¿Alguien lo tiene? Doctora, el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, Exacto. ¿ya lo puedo leer? Esa es la idea. Ya, está bien. Dice, no habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales. A. Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo, revelación de secretos industriales, omisiones o imprudencias que afecten a la inseguridad o higiene industrial, inasistencia injustificada de más de 6 días continuos, según el Decreto Supremo de 1592 del 19 de abril de 1949, incumplimiento total o parcial del convenio, retiro voluntario del trabajador, o robo o hurto Perfecto. por el trabajador. Perfecto.